Bueno, hoy día quiero empezar hablando acerca de un virus. Bueno, no es un virus, esos de los que contagian y que nos enferman físicamente, sino más bien es un virus de computadora. Yo quiero hablar de este virus, hacer referencia a este virus conocido por números, porque ese es el virus de computadora que se identifica con el número 1704, el virus 1704. Ahora, el otro nombre que se le da a este virus es el virus 17Y4. Ahora, bueno, ¿qué es este virus? ¿Por qué hacemos referencia a este virus? Bueno, este es un virus de computadora. Es un virus de computadora que básicamente lo que hace es esto que ves en pantalla. Cuando tú, por ejemplo, vas y escribes en tu computadora diferentes palabras en un documento, ¿no? Bueno, escribes, ven a la iglesia, o debo ir a la iglesia, debo ir a al culto. Tengo que venir temprano, bueno, estás escribiendo, suponemos algo, ¿no? en tu computadora, y de pronto este virus, cuando se mete a la computadora, ¿qué hace? Hace esto. Hace que las letras empiecen a caerse en forma de cascada, por lo cual a este virus también se le conoce como el virus de la cascada. Es un virus de cascada, ¿por qué? Porque hace que las letras se caigan en forma de cascada, arruinando el trabajo que tú has hecho en la computadora. Supongamos que tú estás escribiendo una carta amplia a un correo electrónico a tu mamá o a tu papá, y después de pasarte minutos elaborando las palabras y pasar unos minutos pensando qué vas a decir a tu papá o a tu mamá, o a tu novio o a tu novia, empiezan a caerse las palabras en forma de cascada y se desaparece la carta que con tanto esfuerzo y sacrificio has hecho. O imagínate, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, o de un estudiante que quiera postular a la universidad. Por lo general, una de las cosas que le piden a los estudiantes que quieren postular a la universidad es una asignación, escribir un documento en el cual pueda presentarlo como parte de su proceso de ingreso a la universidad. Imagínate que tú, muchacho de secundaria, estás escribiendo ese proyecto que te va a valer el ingreso a la universidad. Escribes y de pronto terminas y dices, bueno, punto final, para que después venga este virus de la computadora y empiece a hacer que las letras de toda tu asignación empiecen a caerse una por una por causa de este virus, el virus 1704. En el caso del predicador, imagínate que el predicador está escribiendo 17 páginas para su sermón. Después de varios días, y de pronto una de esas palabras en la computadora va cayendo. Porque el virus vino a la computadora y arruinó todo el trabajo que en la semana ha escrito el predicador. Imagínate. Bueno, la razón por la que hago mención de este virus es porque a raíz de este virus se han creado antivirus que ponemos en las computadoras que no solamente combaten o previenen la infección de este virus en una computadora, sino que también estos virus lo detectan. Y cuando detectan el virus, pues tienen estos programas de computadora, tienen esta capacidad de poder eliminarlos, sacar estos virus de la computadora. Ahora, si bien es cierto que esto existe a nivel cibernético, vamos a ponerlo de esa manera, lo que debemos demostrar, o la razón por la que hacemos mención de estos virus de computadora, es porque la Biblia, cuando nos habla a nosotros de algo que puede infectar nuestro sistema, o el sistema con el cual Dios nos ha creado a ti y a mí, la Biblia hace referencia a este virus llamado pecado. La Biblia nos dice que el pecado es ese virus que puede contaminar tu mente y tu corazón, puede contaminar el sistema con el cual Dios a ti y a mí nos ha creado. Y en ese sentido, si esto es verdad, si lo que la Biblia afirma o nos dice con respecto al pecado es verdad, entonces creo que vale la pena hablar acerca de este tema del cual vamos a estar predicando esta mañana, hablando acerca de la purificación o la limpieza espiritual que tú y yo necesitamos. Que tú y yo necesitamos en el caso que algún virus o este virus del pecado haya entrado en nuestras vidas, o en el caso que tú y yo queramos prevenir que este virus del pecado pueda entrar en nuestras vidas. Es necesario hablar acerca de la limpieza y purificación en nuestras vidas. Y dicho sea de paso, pues ese es el título que hemos puesto a esta lección esta mañana. La razón por la cual vamos a estar hablando acerca de este ejercicio espiritual que debemos de practicar constantemente en nuestra vida como hijos de Dios. Y
Y este es el ejercicio de purificarnos. Purifícate y límpiate de la inmundicia. De eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Por lo cual quiero pedirte que en tu Biblia te ubiques en el Nuevo Testamento. Si no tienes Biblia, levanta la mano y te vamos a alcanzar una Biblia. Hermano, te va a alcanzar una Biblia. Todos tienen Biblia, hermano. Por favor, hermano, no seas así. Pero si no tienes Biblia, levanta la mano, saca tu teléfono solo para leer tu Biblia. Y sígueme al texto del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, porque esos son los versículos que vamos a leer para desarrollar parte de la lección de esta mañana. Otra vez, esta lección que lleva como título, Purifícate, límpiate de las inmundicias. Pero antes, como buena costumbre, quisiera pedirte que me acompañes con esta corta oración para pedir la guía y la bendición de nuestro Padre, de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Te alabamos, Padre, reconocemos tu poder y tu grandeza, y esta mañana pedimos, Dios, que nos ayudes a predicar tu palabra. No podemos hacerlo sin ti, Dios. Y, Padre, por eso pedimos humildemente que puedas darnos las palabras para explicar lo que tú nos enseñas en la Biblia. Dios, permite que podamos retener lo que aprendemos hoy y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Si estás allí, por favor, acompáñame con la lectura de estos versículos. Hoy día vamos a dar una parte de esta lección. Y bueno, primero vamos a leer esos versos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Estás ahí? Amén. Muy bien, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Como Él es puro. Ahora, la palabra de Dios en estos 3 versículos que acabamos de leer, nos permite resaltar tres cosas esenciales para el bien o a favor de esta lección que queremos dar esta mañana. En primer lugar, cuando tú lees el versículo 1, una de las cosas que el apóstol Juan, quien escribe esta carta para la iglesia, una de las cosas que el apóstol Juan dice a la iglesia es, en primer lugar, que tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Bueno, vamos a poner eso en orden. Cuando leemos el versículo 1, la palabra de Dios no solamente hace mención de los hijos de Dios, sino también hace mención de aquellos que han aceptado el amor de Dios. Si tú y yo hemos aceptado el amor de Dios, entonces tú y yo somos hijos de Dios. Si tú y yo hemos recibido, no solamente hemos escuchado, sino que si hemos aceptado el amor de Dios, tal cual la Biblia lo menciona y lo describe, entonces tú y yo somos hijos de Dios. Juan el apóstol está haciendo entender a estas iglesias que ellos, si han recibido el amor de Dios, entonces ellos son hijos de Dios. Ahora, el amor de Dios es un amor que es bondadoso, que muestra mucha gracia, mucha compasión, mucha misericordia. Pero el amor de Dios también muestra disciplina y corrección. En ese sentido, si tú y yo hemos recibido el amor de Dios, tal cual la Biblia lo describe, en toda la amplitud que la Biblia lo describe, entonces el apóstol Juan afirma esto: tú y yo somos hijos de Dios, si hemos recibido el amor de Dios. En segundo lugar, cuando leemos el versículo 2, una de las cosas o algo más que el apóstol Juan nos dice a nosotros es que tú y yo vamos a ser, si somos hijos de Dios, entonces tú y yo vamos a ser semejantes a Cristo Jesús, semejantes a Él. ¿Amén? Eso dice el versículo 2, ¿cierto? Amén. Semejantes a Él. Tú puedes encontrar esa frase tal cual, semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. ¿Semejantes a quién? No, semejantes a Cristo Jesús. Seremos semejantes a Cristo Jesús. Si hemos aceptado el amor de Dios, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces vamos a ser semejantes a Él. Semejantes a Cristo Jesús. ¿Pero semejantes en qué? Bueno, hermanos, semejantes a su inmortalidad. A la inmortalidad de Cristo Jesús. Tú y yo no podemos tener todas las características divinas de Jesús, pero sin embargo, una de las cosas que podemos tener de Jesús, una de las cosas en las cuales podemos ser semejantes a Jesús, es ser semejantes a Él en su eternidad, vivir con Él eternamente.
Si tú y yo hemos recibido el amor de Dios, si tú y yo somos hijos de Dios, entonces tú y yo vamos a vivir eternamente con Él. Vamos a ser semejantes a Cristo Jesús en su eternidad, porque vamos a vivir eternamente con Él. Y en tercer lugar, algo más que nos dice el apóstol Juan está en el versículo 3. Y creo que esto es lo que nos va a servir a nosotros de transición para lo que queremos hablar esta mañana. Porque en el versículo 3 el apóstol Juan nos dice a nosotros, bueno, yendo en orden, ¿verdad? Desde el versículo 1, si nos dice el apóstol Juan, si nos dice que si tú y yo hemos recibido el amor de Dios, entonces somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces vamos a ser semejantes a Él. Si somos semejantes a Él, si somos hijos de Dios y vamos a ser semejantes a Él, entonces ¿qué hacemos? Entonces esperamos que Él venga. Eso dice el versículo 3, ¿verdad? Esperamos que Él venga, tenemos esta esperanza en Él. Pero mientras esperamos, ¿qué hacemos? Versículo 3. Nos purificamos. Amén, hermanos. Si tú y yo hemos recibido el amor de Dios, si tú y yo somos hijos de Dios, si la Biblia afirma que vamos a tener, nos vamos a ser semejantes a Cristo Jesús en su eternidad, entonces tú y yo no perdemos la esperanza de que cuando Cristo venga, no perdemos la esperanza de que Cristo va a venir. Pero mientras Cristo viene, mientras esto todavía va a suceder en un futuro, mientras esperamos, tú y yo nos mantenemos limpios. Tú y yo nos purificamos. Si tú eres hijo de Dios, tú has recibido el amor de Dios. Si tú y yo queremos ser semejantes a Él en la eternidad, entonces tenemos que purificarnos mientras esperamos que Cristo venga. La palabra de Dios afirma esto, la palabra de Dios nos enseña, nos habla acerca de esto. Debemos de purificarnos. Ahora, cuando la Biblia nos habla acerca de la purificación, una de las cosas que nos dice en el Antiguo Testamento está referida en el texto del Antiguo Testamento en Levíticos, básicamente. Esto está en pantalla, pero búscalo en tu Biblia también. En Levíticos capítulo 11, versículo 43 al 45, un texto que también nuestro hermano Kevin lo compartió, Kevin Mercado compartió en su estudio de esta mañana, pero en Levíticos capítulo 11, versículo 43 al 45 dice esto en cuanto a la purificación o en cuanto a la limpieza que tú y yo debemos de tener, y podemos hacer referencia a algo más, en cuanto a la inmundicia o a la contaminación que no debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón como hijos de Dios. Y en ese sentido, si estás allí, en Levítico capítulo 11, versículo 43, vamos a leer esos textos. Amén, ¿estás ahí? Amén. Amén. Dice esto la palabra de Dios: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seas inmundos por vosotros. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué está haciendo Dios en este momento? Es decir, ¿qué es lo que le está haciendo entender Dios a su pueblo, a Israel? Bueno, cuando tú vas a leer, por ejemplo, cuando tú vas al primer versículo del capítulo 11, una de las cosas que vas a entender allí es que Dios está explicando a su pueblo, al pueblo de Israel, acerca de los animales inmundos que no deberían de comer. Es más, no deberían de tocar siquiera esos animales inmundos. ¿Por qué? Bueno, porque estos animales inmundos contaminaban contaminaban a la persona, al Hijo de Dios lo contaminaban. Por ende, Dios explica esto, le dice: no se junten con esos animales, porque esto los va a contaminar, los va a ensuciar a ustedes, va a ensuciar su persona. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios en el versículo 43? Cuando lees el versículo 44, una de las cosas que Dios dice es que tú y yo debemos de ser santos porque Dios es santo. En ese sentido, cuando Dios dice que Él es santo, Él está haciendo referencia, Él está explicando a su pueblo
que su santidad no puede convivir con la inmundicia. Si Dios es santo, entonces ¿por qué su pueblo buscaría contaminarse con animales inmundos? La santidad de Dios no puede convivir con la inmundicia, no puede convivir con la suciedad. Dios habla de esto, y esto es lo que está tratando de explicar a su pueblo a través de los animales inmundos. Ahora, si bien es cierto que esto no aplica para nosotros ahora que vivimos bajo el Nuevo Testamento, amén, hermanos, esto no aplica para nosotros. Literalmente la Biblia no nos dice que debamos evitar algún tipo de alimento en sí, pero en el Nuevo Testamento, pero sin embargo el principio bíblico todavía se aplica para ti y para nosotros, para ti y para mí, hijos de Dios de manera espiritual. Pero ¿cómo así? Bueno, porque tú y yo ahora como hijos de Dios no debemos de contaminarnos, no debemos ensuciarnos con cosas que a ti y a mí nos alejen de Dios. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando hacemos esto? ¿Qué sucede cuando nos ensuciamos? ¿Qué sucede cuando nos contaminamos? Dios es, versículo 44, Dios es, yo Jehová, yo soy, léelo aquí en tu Biblia, versículo 44, ¿lo tienes ahí? Versículo 45, cuando lees el versículo 45 también dice lo mismo Dios. Yo soy santo, dice Dios. Yo soy santo, dice Dios. Si Dios es santo, entonces ¿por qué Él quisiera contaminarse con la sociedad que tú y yo, con la inmundicia que tú y yo podamos tener en nuestra condición de hombres? Dios lo que está haciendo es explicar a su pueblo que no hay una compatibilidad. No puede convivir la suciedad, la inmundicia con la santidad de Dios. La idea que Dios está haciendo, la idea que Dios está dando a su pueblo es justamente esto. Y la idea, el principio bíblico que Dios nos está dando a ti y a mí, es justamente esto. Que tú y yo, si queremos estar cerca de Dios, si queremos estar en la presencia de Dios, si queremos estar junto a Dios, entonces no debemos dejar que la inmundicia sea un obstáculo para poder estar cerca de Dios. Amén, hermanos. Amén. Cuando buscas esta palabra inmundicia, la palabra inmundicia, ¿sabes? Cuando lo buscan en tu diccionario, la palabra inmundicia lo que da como significado es suciedad. Suciedad. Inmundicia significa esto, suciedad. Es más, si tú y yo alguna vez hemos escuchado esta palabra inmundicia, o si hemos usado esa palabra inmundicia, probablemente la hemos usado en referencia a una persona que está sucia. Sucia porque quizás no se ha bañado. Aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Pero esa es la palabra, en relación a eso se usa esa palabra. Usamos esta palabra en relación a una persona que está sucia, ya sea porque no se ha bañado o ya sea porque de pronto sus ropas están contaminadas, están sucias. Ahora, a eso se refiere esta palabra. Cuando vas y buscas esta palabra en el diccionario, eso es lo que nos da el diccionario con respecto a esa palabra inmundicia. Y en ese sentido, si esto es cierto, entonces Romanos 3:23 tiene sentido. Cobra sentido. Si lo buscas ahí en tu Biblia, Romanos 3:23, eso está en pantalla, pero búscalo también en tu Biblia. Cobra sentido que el apóstol Pablo nos diga esto en Romanos 3:23. Es un texto que probablemente muchos no puedan recitar de memoria. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de ¿quién? ¿Por qué? Porque la inmundicia no puede convivir con la santidad de Dios. Y en este caso, si la inmundicia es lo que nos impide estar cerca de Dios, en el Nuevo Testamento esta inmundicia es sinónimo de pecado. Porque el pecado nos aleja de ¿quién? De la gloria de Dios. Ahora, cuando lees este mismo versículo, en la versión de la Biblia de Dios habla hoy, la palabra de Dios hace referencia a la cercanía de Dios. Es decir, todos han pecado, si todos han pecado, entonces ahora todos están lejos de la presencia del Señor. Es decir, si tú y yo queremos estar cerca de Dios, no debemos de pecar.
tú y yo queremos estar cerca de Dios, debemos evitar contaminarnos. Amén, hermanos. Ok, avancemos un poco más y con esto quiero hacer una breve lección hoy día. Ahora, regresa a 1 Juan 3:3. 1 Juan 3:3. Hay dos textos más que vamos a leer. 1 Juan 3:3. 1 Juan 3:3. ¿Qué nos dice Juan otra vez? ¿Se acuerdan lo que leímos ese texto? ¿Qué nos dice Juan otra vez en el versículo 3? Si tú y yo tenemos esta esperanza, entonces tú y yo como hijos de Dios debemos de purificarnos. ¿Amén, hermanos? Eso dice el versículo 3. ¿Verdad? Debemos de purificarnos, debemos de limpiarnos, debemos de purificarnos. Ahora, miren pantalla, miren la pantalla. Ahora miren la pantalla este texto. ¿Quién escribe este versículo que ves en pantalla? Este versículo lo escribe el rey David. Cuando David escribe esto tiene mucha relación con lo que el apóstol Juan nos estaba diciendo, nos acaba de decir en 1 Juan 3:3. ¿Por qué? Porque cuando David habla acerca de la santidad de Dios, David lo que nos da a entender a nosotros es que, bueno, ¿quién podría estar al lado de Dios? ¿Quién podría estar en la presencia de Dios? Es una pregunta retórica que David hace, a la cual David mismo responde diciendo en el versículo 4, el de manos limpias, el de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, aquella persona puede estar cerca de Dios. Por lo cual, si esto es cierto, si debemos de purificarnos, en Juan 3:3, si solamente aquellos que están limpios de manos y limpios de corazón pueden estar cerca de Dios, esto quiere decir que otra vez, esto no hace más que afirmar que Dios no puede convivir con nuestras impurezas. Dios no puede convivir con nuestra inmundicia. Dios no puede convivir con el pecado. En ese sentido, David lo que nos dice, bueno, si hay esta inmundicia en nosotros, entonces tenemos que limpiar nuestras manos por las acciones negativas o malas que tú y yo hayamos podido hacer. No es que no podamos estar cerca de Dios, no es que no podamos estar en la presencia de Dios, pero sí que si queremos hacer esto, debemos de limpiar nuestras manos. Y junto con eso debemos de limpiar también nuestros corazones, si queremos estar cerca de Dios. Porque Dios no puede convivir con la inmundicia, pero sí con la limpieza, con la purificación que tú y yo nos hacemos constantemente, limpiando nuestras manos de nuestras malas acciones, limpiando nuestros corazones de nuestros malos pensamientos. Levanta la mano si quieres estar cerca de Dios. Entonces el texto es claro, hermano. Debemos evitar contaminarnos. Debemos de quitar nuestras impurezas, porque no nos deja estar en la presencia de Dios. Y probablemente junto con esto debemos de quitar toda excusa que no nos deja quitar las inmundicias que tenemos en nuestra mente y corazón. No sé, ¿has escuchado alguna de estas excusas? Incapacidad. Yo soy incapaz, hermanos, de poder salir de esta situación, hermanos. Soy incapaz de cumplir los mandamientos de Dios cuando la Biblia dice lo contrario, porque los mandamientos no son de Dios, no son gravosos. Primera de Juan 5:3-4 afirma eso. O quizás hemos escuchado esa otra excusa, falta de tiempo. Una vez he usado esa excusa, diciendo que la palabra de Dios nos dice que debemos usar bien ¿qué? Porque los tiempos son malos. Efesios 5:16. Debemos usar bien el tiempo.
O esa excusa, nuestra naturaleza pecaminosa. Con nuestra naturaleza pecaminosa no podemos vivir sin contaminación. Siendo que la palabra de Dios nos dice lo contrario, que tú y yo podemos vivir una vida en la cual podemos dejar de pecar. La palabra de Dios también, o incluso podemos encontrar esta otra excusa. Estoy esperando el tiempo de Dios. Ahora, levanta la mano si tú crees que los tiempos de Dios son perfectos. Ahora, ¿recuerdan lo que dice 2 Corintios 6:2? El tiempo de salvación es hoy. Lo que quiere decir simplemente que el tiempo de Dios para que tú y yo podamos cambiar, el tiempo de Dios para que tú y yo podamos entregar nuestra vida a Dios, es hoy, es ahora. Cuando tú y yo decimos, o cuando escuchamos que alguien pueda decir esto, que estoy esperando el tiempo de Dios, simplemente lo que estamos tratando de hacer entender a los demás, es que Dios no me quiere aceptar todavía. Dios todavía no me quiere aceptar este día. No es el tiempo de Dios. Siendo que la palabra de Dios dice lo contrario. Porque los tiempos de Dios son ¿qué? Y hoy es el día de ¿qué? Salvación. Hoy es el día perfecto en el cual tú puedes hacer ese cambio. Cansancio. ¿Quién no se ha cansado en este momento? ¿Quién no se ha cansado? ¿Quién no se ha cansado alguna vez? Todos nos cansamos. Pero sin embargo, y esto lo dije, ¿no? Dios nos ha creado con esta capacidad de poder hacer un esfuerzo o esforzarnos más. Nos cansamos, ¿ok? Estamos cansados, pero sin embargo hacemos el esfuerzo para poder, a ver, vamos a ponerlo de esta manera, para poder ver televisión. Estamos cansados, pero un ratito de televisión. Todavía aguantamos un ratito más. Bueno, estamos cansados, pero bueno, agarramos el teléfono, el website y los medios sociales, ¿verdad? No, pues todavía tengo tiempo para eso. El dedo todavía no funciona, no está cansado. Siendo que la palabra de Dios nos dice que Isaías nos dice, Dios da fuerza a los cansados. Muchas veces el cansancio, o decir que el cansancio nos gana, es simplemente muestra de que tú y yo simplemente tenemos pasión para otras cosas, pero no pasión para Dios, no pasión para la palabra de Dios, no pasión para la iglesia, no pasión para nuestros hermanos. Porque preferimos esforzarnos para otras cosas, pero no para las cosas de Dios. La familia. Ya les he contado, mi familia nos visitaba los domingos. Un día nos quedamos, todos los domingos nos quedamos en la casa con la familia. Pero ya después, no sé quién le habrá dicho a mi papá, probablemente un hermano más maduro en la fe, pero de pronto mi papá se le prendió el foco y ¿qué hizo? Bueno, si quiere venir a visitarme, toda mi familia en la iglesia, conmigo. Ya les he dicho, ¿no? Que mis primas son cristianos. Bueno, culpa de mi papá. Pero gracias a Dios, todo el que me visita el domingo viene a la iglesia. Viene a la iglesia. Pero voy a compartir mi fe con mi familia. Cuando estoy ahí en la mesa voy a compartir mi fe. ¿Cómo puedo dar testimonio de mi fe? Pero ponte a pensar, ¿no? Si ellos vienen a tu casa el domingo para pasar tiempo contigo, para pasar un tiempo en familia, ¿estás seguro que van a querer escuchar tu testimonio de fe? Cuando ellos están buscando pasar un tiempo conmigo. Ya viene el hermano y el hermano va a la iglesia, ya no, mejor
A veces ya ni damos testimonio de fe. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que vamos a cansarlos o aburrirlos, o se van a ofender. Hermano, usamos la familia como excusa y consecuentemente nos visitan el domingo y ya no venimos el domingo. Ok, avancemos un poco más, hermanos. Estaba leyendo esto. Con eso vamos a terminar. Santiago 4.8, por favor, porque ya el tiempo nos está ganando. Santiago 4.8. Estaba leyendo un texto en el cual un predicador estaba hablando justamente acerca de las excusas. Ahora, tú nunca te has excusado en nada, ¿verdad? Bueno. No, ahí dentro solo preguntaba. Pero el asunto es esto. Un predicador cuando escribió este artículo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver justamente con esto de las excusas. ¿Por qué? Bueno, me llamó la atención porque él afirmaba que las excusas simplemente es una buena manera de echar la culpa a Dios de las cosas que tú y yo no podemos hacer. Ponte a pensar, o meditemos en esto un poquito. Mira, por ejemplo, si Dios nos dice en su palabra que tú y yo no debemos mentir, pero mentimos, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? Porque nos creó, porque aún sabiendo que tú y yo podemos mentir, nos pide que no mintamos. ¿O es culpa tuya, que aún sabiendo que no debemos mentir, mentimos? En ese sentido, este predicador lo que afirmaba era simplemente esto, que cuando tú y yo usamos excusas para con cualquiera de las cosas o responsabilidades que tú y yo tenemos, no es excusa, simplemente es una razón más para poder echar la culpa a Dios de todas las cosas que tú y yo no podemos hacer. El último texto que vamos a leer es Santiago capítulo 4:8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Porque la palabra de Dios allí nos dice, hermanos, debemos de purificarnos de estas cosas. Debemos de limpiarnos de las cosas que no nos ayudan a nosotros a estar cerca de Dios. Muchos de nosotros queremos estar cerca de Dios. Sabemos esto, tenemos esa intención. Pero una de las cosas que debemos de hacer, que la Biblia nos anima a hacer a cada uno de nosotros, es poner en práctica este buen ejercicio espiritual. Este ejercicio espiritual que tiene que ver con la pureza o con la limpieza de nuestra mente y de nuestro corazón. Cuando los sembradores aran la tierra, la razón por la que ellos aran la tierra o escarminan la tierra es para sacarla, no solamente para remover la tierra dura, sino también para sacar la maleza que pueda haber en esa tierra dura. Para que puedan sacar, para que de pronto la tierra pueda ser una tierra que pueda recibir la semilla y para que eventualmente los frutos puedan ser buenos frutos. Si tú y yo queremos estar cerca de Dios, tenemos que arar, tenemos que escaminar la tierra de nuestro corazón, el terreno de nuestro corazón, para ir sacando toda la maleza que pueda haber allí, podamos sacar todas las cosas que no dejan crecer a la semilla de la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia nos recomienda, Santiago 4:8, debemos de purificarnos, debemos de limpiarnos. Debemos de buscar sacar las cosas que nos contaminan, las cosas que nos hacen inmundos y que por ende no nos dejan estar cerca de Dios. Vamos a orar por eso. Ora por mí porque necesito hacer esto. Necesito sacar las cosas que no me dejan estar cerca de Dios. Pero voy a orar por ti también, para que de pronto tú y yo juntos podamos sacar estas cosas que no nos dejan estar cerca de Dios. En segundo lugar, un buen texto que nos puede hacer recordar de esto que hemos aprendido hoy es Santiago 4:8. Y es simple y es sencillo porque en Santiago 4:8 Dios nos hace recordar que tú y yo debemos de purificarnos, limpiarnos constantemente. Es un trabajo que a diario los cristianos debemos de hacer. No hay debate, no hay siquiera tiempo de meditación que debemos de pasar en esto. Es sencillo de entender. La palabra de Dios nos dice que debemos de purificar constantemente si queremos estar al lado de Dios. Y en tercer lugar, una de las cosas que podemos hacer para poner en práctica esto que hemos aprendido hoy es a través de examinar en nuestro corazón las cosas que no nos dejan estar cerca de Dios. Un predicador decía, bueno, cuando empecé a hacer este proceso de examinar mi corazón, encontré tanta maleza que podría escribir un libro. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón?
¿Qué es lo que no nos deja hacer crecer la semilla de la palabra de Dios? ¿Es nuestra mala actitud? ¿Es nuestra rudeza? ¿Es nuestra lascivia por ver pornografía directa o indirectamente? ¿Es nuestra vanidad? ¿Es nuestro resentimiento? ¿Es la falta de perdón? ¿Es nuestro menosprecio hacia los demás? ¿Es nuestra falta de oración? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Es nuestra necesidad de controlar las cosas que pasan en tu vida, controlar a las personas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que no deja crecer la palabra de Dios? ¿Es por dejarnos controlar por la desesperación? ¿Es por el odio que tenemos hacia nuestros enemigos? ¿Es por no haber elegido bien? ¿Es por haber fallado? ¿Es por la queja que tenemos en nuestro corazón? ¿La envidia? ¿Es el orgullo? ¿Qué hay en nuestro corazón? Yo no sé lo que hay en tu corazón, pero lo que sí sé es que si tú y yo examinamos nuestros corazones, vamos a poder sacar las cosas que no nos dejan hacer crecer la semilla de la palabra de Dios. Amén. Oremos por esto y para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido hoy. Y si hoy tú quieres limpiar tu vida, limpiar tu mente y tu corazón, hoy día la palabra de Dios dice que esto puede lograrse por medio de Cristo. Cristo es aquella persona que es el mediador, es aquella persona, es el sacrificio perfecto que puede hacer que tú y yo podamos estar limpios de pecados. ¿Amén, hermanos? Y en ese sentido, si tú quieres limpiar tu vida, empezar a limpiar tu vida de la inmundicia, que no te deje estar cerca de Dios, entonces Cristo es la respuesta. Si tú crees en Cristo, si tú te arrepientes de tus pecados y confiesas el nombre de Jesús delante de los demás, Dios va a empezar a hacer esto. Cuando tú te bautices, Dios va a empezar a quitar todas las inmundicias, todo el pecado que no te deje estar cerca de Dios. En ese sentido, si hoy quieres bautizarte, podemos hacer esto por ti. Si quieres que oremos por ti para reconciliarte con Dios, podemos orar por ti. La iglesia puede orar por ti. Pero no queremos que te vayas sin esto que Dios quiere darte a ti, a tu vida, el día. Por lo demás, hermanos, nos ponemos de pie. Cantamos esta alabanza a nuestro Padre, a nuestro Dios. Y bueno, que Dios le bendiga, hermanos.